Bueno, vamos a ver el segundo ejercicio donde en la guía se nos pide, en el ejercicio anterior, la consigna de la guía nos pide determinar de forma gráfica y de forma analítica el centro de gravedad de tres figuras compuestas. Nosotros hemos visto la primera solamente, quedan para ustedes las otras dos. En el ejercicio 2 nos está pidiendo que encontremos el centro de gravedad de las figuras compuestas solamente de forma analítica. O sea, ustedes a cada grupo le va a tocar o esta figura y tienen que determinar analíticamente la posición de sus correspondientes centros de gravedad. Después, en el segundo punto nos pide los momentos de inercia. Nos pide el momento de inercia en X, momento de inercia en Y, el centrífugo, que sería el JXY, el momento de inercia máximo, el momento de inercia mínimo y los momentos de inercia respecto a un par de ejes rotados, un determinado ángulo alfa, que serían un JU y un JB. Nos pide hacerlo de manera analítica y de forma gráfica mediante la aplicación del círculo de Moore. Gráficamente, ¿qué vamos a determinar nosotros? Vamos a determinar el máximo, el mínimo, el U y el B, porque el JX, el JY y el JXY los determinamos analíticamente. Y por último nos pide trazar los ejes principales de inercia. Bien, vamos a empezar con algunas consideraciones. Vamos a ir viendo consideraciones para ambos ejercicios en general para que ustedes después terminen de resolver. Como primer punto, ¿qué tengo que hacer? Si voy a determinar analíticamente mis centros de gravedad, como hemos visto en el ejercicio anterior, tengo que determinar mis ejes de referencia. Yo voy a tomar un eje vertical en este punto y un eje horizontal en este sentido. Este va a ser mi eje Y y este va a ser mi eje X. Podría tomarlo donde quiera. Podría tomarlo aquí, podría tomarlo aquí, podría tomarlo donde quiera, pero quiero hacerlo en este punto para mostrarles qué pasa cuando una figura me queda a la izquierda del eje, ¿sí? En esta figura, por ejemplo, podría adoptar el eje Y en esta parte y el eje X en esta parte, o también podría adoptarlo aquí, pero sería un poco complicado, así que yo lo voy a adoptar en esta posición. Esto van a ser mi eje X y mi eje Y. Segundo punto, determino a mi figura compuesta, la descompongo en figuras simples. ¿Cuál va a ser mi primera figura? Bueno, este va a ser por ejemplo, este rectángulo, este semicírculo que tengo aquí, le voy a llamar mi figura 1. Después voy a tener mi figura 2, va a ser este triángulo. Este va a ser mi figura 2. Y por último, mi figura 3 va a ser este rectángulo. Analíticamente, sabemos que el baricentro de este rectángulo se encuentra a 1/2 de su base y a 1/2 de su altura. O sea, estaría por acá. Entonces, me vengo a la mitad de la base y a la mitad de la altura y aproximadamente por acá estaré teniendo el centro de gravedad de el rectángulo que lo hemos llamado número 3. En el triángulo tenemos a 1/3 de su base y a 1/3 de su altura. O sea, a 1/3 de la base, a 1/3 de la altura, el centro de gravedad del triángulo estará aproximadamente por acá. Ustedes lo miden bien con regla y lo dibujan donde corresponde.
Y por último, el centro de gravedad de este semicírculo, ¿en dónde está? En la mitad, ¿sí?, de su lado base, que sería este lado, a la mitad, y perpendicular a este lado está a una determinada distancia. Esta distancia es 0,424 del radio, y en este caso nuestro radio es igual a A. Entonces nuestro centro de gravedad de este semicírculo, hemos dicho, a la mitad de la altura y a 0,424 del radio, estará aproximadamente por ahí. Ahora, ¿qué tengo? Área 1 es el área de este semicírculo, que es igual a pi por radio al cuadrado sobre 2. Ese es el área del semicírculo. Después tengo el área 2, que sería el área del triángulo, que es igual a base por altura sobre 2, donde esta es mi base, esta es mi altura, divido entre 2 y obtengo el área del triángulo. Y por último el rectángulo, que sería mi área 3, que es igual a la base por la altura. Ya he determinado las áreas de las tres figuras, ahora determino las distancias de los centros de gravedad de cada figura hasta los ejes adoptados. O sea, tengo que determinar esta distancia como y1, esta distancia como x1. Esta distancia será mi y2, esta distancia será mi x2, esta distancia será mi y3 y esta distancia será mi x3. Entonces, para el área 1, que sería el semicírculo, ¿qué tengo? Empecemos con x1. x1, que sería esta distancia, hemos dicho que es 0,424 del radio, pero como mi eje de referencia está aquí y mi centro de gravedad está aquí, si se fijan, el x1 tiene que ser negativo, porque respecto a este eje que yo he adoptado está a la izquierda. Entonces tiene que ser menos 0,424 del radio. Entonces x1 va a ser menos 0,424 del radio. El radio en este caso es A. Después tenemos el valor de y1, que va a ser medido desde el eje X, esta altura, que va a ser igual al radio. Y el radio, como hemos dicho, es igual a el valor de A. Con eso tengo tanto el área como la posición del centro de gravedad de la figura 1 respecto a los ejes que yo he adoptado. Fíjense que hubiese sido muy distinto si hubiese adoptado el eje por acá, porque si yo hubiese tomado mi eje vertical en esta posición, la distancia x1 ya no sería negativa, sería positiva. ¿Y a qué sería igual? Esto cambiaría, x1 sería igual ¿a qué? A este valor, que es el radio A, menos 0,424 el radio. Entonces, si hubiese tomado mi eje por acá, mi x1 hubiese sido igual al radio menos 0,424 del radio. Positivo porque, como hemos dicho, en este caso el centro de gravedad se encontraría a la derecha del eje vertical que yo he considerado. Así que, vuelvo a repetir, siempre es muy importante que presten atención a la posición del eje de referencia,
tanto vertical como horizontal. Otra cosa, en este caso, por ejemplo, en la figura 2, mi Y2 es positivo porque está arriba de mi eje X. Pero ¿qué pasa si yo hubiese adoptado mi eje X por acá, o lo hubiese adoptado, por ejemplo, por la mitad del círculo, del semicírculo? Ahora, este punto está por debajo, ya sea de este eje o de este eje, está por debajo, por lo tanto el valor va a ser negativo. Así que tengan siempre en cuenta, para determinar las distancias, sobre todo a los centros de gravedad, si corresponde que sea negativo o positivo. Seguimos con el área 2. El área 2 te hemos dicho que está a 1/3 de la base y a 1/3 de su altura. Bueno, a 1/3 vamos a ver el valor del X, que sería el X2, es este segmento. X2, ¿a qué va a ser igual? A 1/3 de su base. Su base sería este segmento, que aquí tiene el valor que vale A sobre 2. Como está a la derecha, es positivo. Y después tengo el valor de Y2, que sería la distancia desde el punto hasta el eje X. Entonces tengo mi valor de Y2 va a ser igual, yo sé que está a 1/3 de la base, por lo tanto va a ser a 2/3 del eje X. O sea, voy a tener 2/3 de la altura H. ¿Cuál es la altura H? Este valor. Ojo, no se confundan. Fíjense bien que esto me van a decir, sí, esta altura es A, no es A. A es esto. Esto es 2A. Fíjense que la base del triángulo no coincide exactamente con el valor de A. Así que ojo con eso. Ya tengo entonces, respecto a la figura 2, tengo su área y tengo determinada la posición de su centro de gravedad. Por último voy a la figura 3. Su centro de gravedad va a tener un valor X3 positivo porque está a la derecha del eje Y, y Y3 positivo porque está arriba del eje X. Entonces, X3 va a ser igual a ¿quién? X3 es este valor. Como el eje Y pasa justo por este lado del rectángulo, entonces X3 va a ser igual a la base del rectángulo sobre 2. Y Y3 va a ser igual ¿a quién? A la altura del rectángulo sobre 2 más esta altura, que le voy a llamar H1. A esta altura, para los fines de este ejercicio, le voy a llamar H1. Entonces Y3 va a ser igual a H1 más esta altura, que se llama H, que sería este H, más H sobre 2. De esta forma ya tengo el área de la figura 3 con la posición de su centro de gravedad respecto al par de ejes adoptado. De esta manera que ahora obtengo como primera medida mi área total, que va a ser igual a la suma de las tres áreas, sería 1 más A2 más el área 3. De esta forma obtengo mi área total. De la misma manera como hemos hecho en el ejercicio anterior, aplico Variñón con respecto a este par de ejes y obtengo de esta manera XG y Y sub G. De idéntica forma vamos a trabajar en esta figura. Para hacer un planteo similar, bueno, tengo varias formas de hacerlo. Puedo tomar un rectángulo aquí, un triángulo aquí,
O sea, tengo este rectángulo, sería mi figura 1. Este semicírculo le puedo llamar figura 2. A este triángulo le puedo llamar figura 3. Esa es una forma de verlo. Otra forma de verlo sería, por ejemplo, que todo este rectángulo sea mi figura 1. Este semicírculo sea mi figura 2 y este triángulo, en este caso sería negativo, un vacío, le llamo mi figura 3. Haciendo esta área y restándole estas dos áreas, obtengo el área de mi figura, que sería esta. O de la forma anterior, donde yo tenía este triángulo, este rectángulo, este rectángulo, este triángulo, este otro rectángulo grande y este semicírculo, ¿cómo tendría que haber hecho? Bueno, sumar el área de este rectángulo más el área de este triángulo más el área de este rectángulo y restarle el área de este semicírculo. De cualquiera de las dos maneras llego siempre al mismo resultado de el área total. De la misma forma tengo, por ejemplo, el semicírculo con su centro de gravedad en este punto. Este punto está, fíjense ahora que el vertical responde a esta expresión, 0,424 de R. Y si yo tengo que determinar la posición del centro de gravedad de este semicírculo, ¿qué tendría? Tendría esta distancia y esta distancia. La distancia horizontal, por ejemplo, para el área 2, el x2, ¿igual a qué sería? Sería igual a este valor que se llama a sobre 2 más el radio r. Entonces esto va a ser igual a sobre 2 más r. Y y2 va a ser igual a ¿qué? Va a ser igual a todo este valor, que si ven es igual a b más 3 medios de a, que le voy a llamar, a este valor le voy a llamar h con mayúscula, va a ser igual a h menos este segmento, que es 0,424 de r, menos 0,424 de r. De esta forma yo obtengo el valor desde el centro de gravedad hasta mi eje X. De esta manera, ¿qué hago? Dependiendo de cómo he trabajado las figuras, o sea, de esta manera, con un rectángulo completo y restándole estos dos, o de la otra manera, como lo hemos visto primero, determino las áreas, ¿sí? Determino área 1, área 2, área 3 y determino sus X y sus respectivos Y. Con eso, otra vez, aplico Varignón y obtengo la posición del centro de gravedad. Ahora vamos a ver lo que es momento de inercia.